Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo, esta vez de JavaScript, en el que vamos a ver un poco cuál es la lógica que subyace bajo los métodos de array, filter, map y reduce, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es declararnos un array muy sencillito, ¿no? Vamos a coger const eh, array igual a 1, 2, 3, 4, 6 y un poco con eso. Bien. Con este array de números vamos a querer hacer una serie de operaciones. Concretamente vamos a empezar con una operación muy sencilla, que es que vamos a querer obtener eh, solo los pares. Un array nuevo que contiene solo los números pares de este array, ¿no? Entonces, de manera estructurada, en el paradigma de la programación estructurada, nosotros haríamos algo similar a esto, ¿no? Probablemente escribiríamos una función que pudiéramos reutilizar más tarde. Haríamos un function statement que llamaríamos solo pares, por ejemplo, only even, y que recibiría el array, naturalmente. Entonces, esta función lo que vendría a hacer sería devolver un nuevo array, de un resolve, que tendríamos que declarar en alguna parte. Como un array vacío, y lo iríamos rellenando solo con aquellos miembros del array inicial que cumplan la condición, ¿no? Entonces cogeríamos y diríamos, bueno, me recorro el array, ¿no? Y compruebo si cumple la condición que me interesa en cada caso. En este caso es el only even, pues yo le pasaría la condición, que sería que el elemento módulo de 2 sea exactamente igual a 0. Y entonces, ¿qué haríamos? Entonces haríamos un resolve.concat el, el elemento. De esta manera, bueno, tendríamos un error porque el concat devuelve un nuevo array. Tenemos que hacer quizá un push para mutarlo, ¿no? Entonces aquí pues podríamos llamar only even por nuestro array y podríamos imprimir por pantalla el resultado a ver qué tenemos. Entonces si a mí me da por ejecutar esto, yo tengo solo los pares 2, 4 y 6. ¿Por qué? Porque, lo dicho, he creado una función que recibe un array, genera un nuevo array vacío y lo va rellenando con aquellos miembros del array que voy recorriendo que cumple una condición. Esto es una función relativamente sencilla. Sin embargo, esto que es tan sencillo y tan fácil de entender, oye, estamos haciendo aquí varias cositas, ¿eh? Quiero decir, tenemos que declarar un array vacío, que luego lo tenemos que devolver, tenemos que recorrer con un bucle el array y luego tenemos que preguntar por una cierta condición. Esto que es una operación tan típica, nos podremos preguntar si no hay alguna manera de hacerla más rápida, ¿no? Porque realmente, o sea, de escribir, nosotros como desarrolladores, de escribir estas soluciones más rápido, porque siendo una operación tan trivial, tan típica, cuesta creer que me tenga que poner yo a escribir aquí por casi 10 líneas de código para hacer una operación que siempre debería poder hacer muy rápidamente. Pues ahí viene el método array, array.filter, para ayudarnos. El array.filter nos va a permitir hacer estas operaciones de una manera mucho más sencilla.
Entonces yo voy a poner aquí cons with filter. Voy a venir por aquí abajo y yo lo que voy a hacer es coger mi array y voy a invocar el método filter y lo voy a utilizar. Lo que vais a ver ahora es una arrow function y vamos a entrar en detalle ahora en qué coño es eso y por qué lo usamos así. Entonces yo voy a escribir A o N, porque es un número en este caso, N módulo de 2 igual a 0. Y la voy a escribir. Vamos a comprobar que nos da esta línea de código que yo he escrito aquí. Vaya, nos da el mismo resultado. O una pequeña diferencia, de que literalmente he resuelto el problema que arriba he tenido que hacer una función con un bucle for y tal, la he resuelto en una línea. Pues este es el poder de este tipo de funciones, de métodos que vienen del paradigma de programación funcional, los métodos filter, map y reduce. Vamos a analizar un poco qué es lo que estamos haciendo aquí y qué paralelismos vamos a encontrar con esta función que habíamos escrito aquí, para la función filter. Vamos a ver. En primer lugar, aquí teníamos una función que recibe un array. Aquí el array lo recibe de otra manera porque lo recibe como... el array es quien invoca el método filter. Es decir, es el this, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si esto fuera una clase de C# quizá lo veríamos más claro. Quizá haga ese ejemplo algún día de crear una clase de C# que tenga... Probablemente lo haga, sí. Un filter, sí. Me hace gracia. Probablemente lo haga algún día. Entonces el array ahora es quien invoca el método filter, no lo recibe por parámetro. Y lo que recibimos por parámetro es una expresión que es una arrow function. En realidad no recibe necesariamente una arrow function, lo que recibe es un callback, es decir, recibe una función. Este método de array recibe una función que va a determinarnos si... Bueno, si tiene que entrar o no un determinado elemento del array. Por supuesto, el método filter ya está haciendo el bucle por dentro tranquilamente. Eso ni siquiera se ve aquí, pero está recorriendo cada elemento del array y haciendo esta cosa, ¿no? Bien, vamos a pensar un poco. ¿Qué es lo que es esta función de aquí? Voy a borrar ya la parte de arriba. Bueno, no la voy a borrar. De momento, para el filter, para lo que nos ha servido es para librarnos de tener que usar el bucle for. Y lo que sí que vemos es que aquí esta expresión sigue siendo la misma que había en el if. Entonces digamos que nos simplifica todo el proceso pidiéndonos solo lo que verdaderamente nos interesa de un filtrado de una colección, ¿no? Que es la condición mediante la cual quieres filtrar. Digamos que en lugar de escribir todo este código con el método filter, lo que hacemos es escribir solo este código. Y lo escribimos con esta fórmula de n flechita y la expresión. Claro, esto es lo que se llama realmente un predicado, ¿no? Que es una expresión que devuelve verdadero o falso. Nosotros básicamente lo que tenemos es una expresión function, predicate, recibimos n y devolvemos return n porcentaje 2 igual a 0. ¿No? Entonces, si yo aquí pusiera predicate, vale, en lugar de poner la expresión que teníamos, pues vamos a obtener el mismo resultado, ¿vale? Esto es algo que a mí al principio me costaba lo mío entender. Ya luego, tal. ¿Veis? Al poner predicate tenemos 2, 4 y 6 igualmente. ¿Por qué? Porque esto es una función, es una expresión al fin y al cabo que se evalúa y que nos devuelve verdadero o falso cuando se cumple una cierta condición. Y esta función recibe un parámetro n. Este parámetro n aquí no lo estamos declarando, o sea, aquí no estamos haciendo predicado n
o estamos haciendo n arrow function predicado de n. Podríamos hacerlo, pero es completamente innecesario. Bueno, de hecho, como poder, podríamos haber escrito la función aquí directamente como función anónima. Hubiéramos puesto función n y escribimos aquí un return n módulo de 2 igual a 0. Y aquí todos contentos, ¿de acuerdo? O sea, esto también seguiría funcionando. Estas son todas las opciones que nos da el array filter, ¿vale? Al final nosotros lo que tenemos que pasarle es algo que nos vaya a permitir evaluar si es verdadero o falso, y lo podemos hacer de todas esas maneras diferentes. Y lo que nos va a permitir el filter es hacerlo de una manera mucho más sencilla. Pero ¿qué más opciones tiene el filter? Porque yo he puesto ahí un n que nadie sabe muy bien de dónde ha salido, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ese n se podría llamar element, ¿de acuerdo? Yo pongo element arrow function element módulo de 2 igual a 0. Esto sigue funcionando exactamente igual, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pues para eso vamos a intentar ver la documentación, ¿no? Vamos a poner mdn array prototype filter. Y aquí voy a ampliar un poco, ¿vale? Creo que si le doy una más. Bueno, aquí tenéis un ejemplo similar. En este caso lo que está haciendo es coger las palabras y decir las que tienen más de 6 caracteres, me las quedo, ¿no? Es un ejemplo similar que hemos hecho. Simplemente el mismo, una condición. Aquí, pues las diferentes maneras de hacerlo. Y fijaos que aquí ya dice el elemento, el índice, el array. Que podemos como meter varias cosas, ¿no? Y eso es porque como parámetro del método, es decir, el método lo que recibe es una función calva, como habíamos dicho, y la función, el método, el contexto en el que se está ejecutando esta función calva, va a tener a su disposición, se le va a inyectar de alguna manera una serie de cosas. Y esa serie de cosas son los argumentos posicionales, elemento, índice y array. ¿Vale? Entonces, nosotros, el primer elemento que le pasemos va a ser lo que es el valor del array en una determinada posición cuando está dando la vuelta, luego la posición en la que está y luego el array en sí mismo, la dirección de memoria de todo el array. Habitualmente esto no se usa, casi siempre con el element tenemos suficiente y el index pues puede ser útil, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos filtrar por el índice y decir, solo me quiero las cosas que están en las posiciones pares, por algún motivo, ¿no? Pues ahí estaría el índice y tendríamos que pasarlo como segundo argumento. Es decir, nosotros creamos una función filter, en realidad lo que estamos haciendo es recibir. Aquí habíamos sacado el const element, ¿no? En esta función que estaba imitando el filter, habíamos sacado el elemento. Pues bueno, el filter no solo saca el elemento, saca el índice, ¿vale? De ese momento. Y saca el array en sí mismo. Que en este caso lo iba a poner aquí como una constante, pero el array está siempre presente, ¿vale? El array es literalmente array. Entonces estas son como las variables que va a ir declarando dentro del bucle for y que están disponibles para hacer este tipo de evaluaciones. Y que yo, sin tener que hacer nada en mi filter, las tengo disponibles para usar aquí. Y yo escribo aquí index. En este filter, voy a borrar esto de aquí, ¿vale? Para que no se me queje tanto. Si yo escribo aquí este index y ya como son dos parámetros, pues tengo que ponerlos con un paréntesis para que no se enfade. Ahora este index lo puedo utilizar. Entonces yo puedo decir, y puedo complicar mi expresión, ¿no? Puedo decir, cuando el elemento sea par y además el índice
sea también par, porque me apetece comprobar eso. En este paso voy a crear una función de spar, porque lo estoy utilizando mucho y va a ser más cómodo y más legible, ¿no? Entonces tengo el elemento y el índice y le digo, oye, déjame un array que solo me devuelve los elementos que son pares y los elementos cuyo índice, que se encuentra en un índice que también es par. Entonces yo ejecuto esto y no me da ningún error. Lo que pasa es que, claro, no nos devuelve ningún valor. Porque el 2 está en la posición 1, el 4 está en la posición 0, 1, 2, 3 y el 6 está en la posición 5. Es decir, no coincide. Pero si yo pusiera el 4 en la posición del 3 y el 3 en la posición del 4, por ejemplo, y volviera a ejecutar, pues aquí tendríamos el 4 como un valor de este array. Porque estamos accediendo al índice y al valor a la vez en la expresión que estamos evaluando en el filter. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, pues el poder de poder hacer todas estas cosas en una línea, en lugar de tener que escribirte un for cada vez, que cada vez que lo escribas, pues vas a tener, ¿sabes? Cada línea de código que escribimos es una fuente potencial de errores, ¿vale? Y para eso están los métodos construidos en el lenguaje y las librerías y las funciones que hemos ido creando a lo largo de cada proyecto que estemos haciendo. Para tener ya cosas que funcionan, que están probadas y que podemos ir reutilizando con el objetivo de centrarnos en el problema que queremos resolver y no en estar teniendo que resolver los bugs del código que estamos escribiendo. Al utilizar ArrayFilter, nosotros nos estamos asegurando de que estamos haciendo las cosas bien y nos tenemos que centrar en la expresión que queremos evaluar en lugar de el bucle for, que si ahora saco el índice, que si tal. Que es, en este caso, una cosa muy básica, pero que simplemente de escribir, oye, que yo pongo aquí J y yo porque tengo un linter y me dice que J no está definido. Pero si no lo tenéis por lo que sea o lo habéis hecho rápido o no os habéis dado cuenta, esto es un bucle infinito. y le puede pasar a cualquiera perfectamente. Mientras que con el array filter, pues eso no va a pasar. ¿Vale? Pues lo voy a dejar aquí y haré otro vídeo con map y reduce, que son pues mucho más divertidos, de hecho. E igualmente potentes. Así que hasta la próxima.